Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de PRF Mundo. Bienvenidos a la noticia católica del día. Un sacerdote de nombre Paxi Bronchalo ha realizado un curioso experimento que habla por sí mismo. Le ha preguntado al chat GPT: si tú fueras Satanás, ¿cómo harías para que las personas perdiesen la fe? Quería ver, dice el sacerdote, por mí mismo, si eran verdad las respuestas, y le he preguntado. El resultado habla por sí mismo. Lo tiene claro. Lo copio y pego tal cual es. Dice: hola, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Dice el chat GPT. Si tú fueras Satanás, escribe el sacerdote, ¿cómo harías que las personas perdiesen la fe? Si yo fuera Satanás y tuviera el objetivo de hacer que las personas perdieran la fe, lo más probable es que utilizaría tácticas sutiles y estratégicas, enfocadas en sembrar la duda, la desesperanza y el desencanto, en lugar de actuar de forma evidente. Aquí algunas estrategias que podría emplear. Primera, fomentar el individualismo extremo, es decir, promover una visión del mundo centrada únicamente en el yo, en el que las personas se desconecten de sus comunidades, de sus seres queridos y la idea de algo más grande que ellos mismos, es decir, de Dios. El egoísmo y la autosuficiencia podrían llevar al abandono de la fe, ya que se perdería la necesidad de confiar en algo superior. Y esto se fomenta con el indiferentismo religioso. 2. Sufrimiento y desesperanza. El malestar, las tragedias, las injusticias del mundo son a menudo utilizadas para cuestionar la existencia de un Dios benevolente. Poner a las personas en situaciones donde se enfrenten con sufrimientos aparentemente injustificados podría llevarlas a dudar de la bondad o existencia de lo divino. Tercero, distracción o superficialidad. Mantener a las personas tan ocupadas con el ruido de la vida moderna, distracciones como la tecnología, el entretenimiento y las preocupaciones materiales, que no tengan tiempo ni interés en explorar temas profundos como la espiritualidad o el propósito trascendental. Cuarta, el relativismo moral, que va unido al indiferentismo religioso. Promover la idea de que no hay verdades absolutas, que todo es relativo y subjetivo, podría erosionar la base moral de muchas creencias religiosas. Si todo es igualmente válido, entonces el sentido de la fe puede diluirse, volviendo todo difuso y confuso. Quinta, cientificismo extremo. Exaltar la ciencia como la única fuente válida del conocimiento y menospreciar lo espiritual o lo religioso como superstición o arcaísmo, eliminando la idea de lo trascendente en favor de lo puramente material. Y sexta, la hipocresía dentro de las instituciones religiosas. Exponer o incluso promover la corrupción, la inmoralidad y los escándalos dentro de las instituciones religiosas podría hacer que las personas pierdan la confianza en la fe. Si los líderes o las instituciones que representan la fe fallan, muchos podrían abandonarla por completo. 7. División y conflicto. Alentar el odio, la división, lo hace todos los días Bergoglio. Él fue el que dijo en 2013, meses después de ocupar la silla de Pedro, le dijo a Info Vaticana que lo recordarían como el Papa, entre comillas, porque no lo es, que dividiría a la Iglesia. Bien, la religión que se presenta como una fuente de paz se ve socavada por el conflicto interno o las guerras en su nombre. Estos métodos serían indirectos y sutiles, haciendo que el alejamiento de la fe parezca una consecuencia natural de las circunstancias, más que una manipulación evidente. ¿Qué piensas de esta idea?
Le responde preguntó la inteligencia artificial, el GPT, el GPT preguntó eso. Entonces le dice el sacerdote que parece realmente Satanás. Ja, ja, ja. Bueno, dice el GPT, me alegra que la respuesta te haya parecido convincente, aunque mi intención está muy lejos de ser satánica. Solo estoy aquí para explorar ideas de forma neutral y ofrecer perspectivas interesantes. ¿Tiene alguna otra pregunta o tema en mente? Y así GPT ha terminado preguntándome qué pienso yo, a lo que le he dicho que realmente parece Satanás. A la inteligencia artificial le ha hecho gracia. Ya veis, una explicación y una respuesta final, desde luego, para pensar, porque todo eso se está utilizando en este momento dentro y fuera de la iglesia. Fomentar el individualismo extremo, ¿sí? Las autoayudas, todo lo que empiece por la palabra auto. El sufrimiento y la desesperanza, ¿no? Sacan al mundo de Venezuela y le matan la esperanza a los venezolanos. Distracción y superficialidad. Mantener a las personas ocupadas, sobre todo a las nuevas generaciones. El relativismo moral. Nada de lo que pase de la cintura para abajo es pecado. Unido al indiferentismo religioso. Tenemos todos el mismo Dios, ¿no? Ese es el indiferentismo religioso. El cientificismo extremo, sobre todo al convertir en cosas religiosas aspectos de la salud, ¿no? Hipocresía dentro de las instituciones religiosas, ni qué hablar, empezando por el Vaticano. Y 7, división y conflicto. Estamos más divididos que un huevo cuando se cae al suelo. Qué cosa tan impresionante. Pues a raíz de este experimento que hizo el sacerdote, aquí en Radio Rosa Mística Colombia, hicimos 3 preguntas. No a GPT, sino a otra inteligencia artificial que tenemos en todos los celulares, aquí arriba, que se llama Meta, en ese circulito azul, ¿no? Bien, bueno, yo le pregunté, ¿quién será el anticristo? Y me respondió, Meta, inteligencia artificial. La figura del anticristo es un tema que ha sido debatido y especulado a lo largo de la historia, especialmente dentro del cristianismo. El concepto del anticristo se encuentra principalmente en las epístolas de Juan, primera de Juan 2, 18 al 22, primera de Juan 4, del 3 al 2, y Juan 1, 7. Y en el Apocalipsis de Juan, también conocido como el libro de la revelación, aunque no se menciona explícitamente como anticristo en este último. En el cristianismo, el anticristo se entiende comúnmente como una figura que se opone a Cristo, negando su divinidad y su papel como Salvador. Se le describe a menudo como alguien que intentará engañar a la humanidad para que se vuelva en contra de Dios y de Jesucristo. Sin embargo, es importante señalar que las escrituras no proporcionan una descripción detallada o un nombre específico para el anticristo. Muchas interpretaciones y especulaciones sobre su identidad han sido propuestas a lo largo de los siglos, pero ninguna ha sido universalmente aceptada en definitiva. Algunos han especulado que el anticristo podría ser una figura histórica como un gobernante o líder religioso que se opone abiertamente al cristianismo, mientras que otros creen que podría ser una figura más simbólica o espiritual, representando la oposición a Dios y a los valores cristianos. En resumen, la identidad del anticristo sigue siendo un misterio y un tema de debate entre los teólogos y los creyentes. La respuesta final a esta pregunta puede estar reservada para el futuro, según la fe cristiana. El segundo aspecto que le pregunté al Meta, inteligencia artificial, fue si Jorge Bergoglio es el falso profeta. Me respondió lo siguiente: no tengo opiniones ni creencias personales. Claro que no, porque es una máquina.
pero puedo ofrecerte información sobre Jorge Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. Es el 266 Papa de la Iglesia Católica y ha sido una figura importante en la religión católica desde su elección en 2013. Si tienes alguna pregunta específica sobre su vida, teologías o acciones como Papa, estaré encantado de ayudarte. Sorpresa, miente la inteligencia artificial. Dice mentiras la inteligencia artificial. Primero, no es Papa y todos lo sabemos, ¿sí? Segundo, no es, por supuesto, el 266 papas de la Iglesia Católica, porque hasta Benedicto XVI tuvimos verdaderos papas, ¿no? Así que, sorpresa grande. Miente la inteligencia artificial y para acabar de completar manipula, porque dice que tiene información específica sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio, la teología o las acciones como Papa. Pero suponemos que, claro, esto es una máquina, ¿no? Entonces está manipulada también. Hay mentira y manipulación para que las inteligencias artificiales mientan. Ojo a eso, porque es muy importante. Le hice otra tercera pregunta. ¿Está ya el anticristo en la tierra? Y respondió, la creencia en el anticristo varía entre las diferentes religiones y denominaciones cristianas. ¿Diferentes religiones cristianas? Solo hay una, la católica, no hay más. Denominaciones hay muchas, sí. Algunos creen que el anticristo es una figura que aún está por venir, mientras que otros piensan que ya está presente en el mundo. En el cristianismo hay diferentes interpretaciones sobre el anticristo. Algunos ven al anticristo como una figura que se opone a Cristo, anticristo, y que intentará engañar a la humanidad para que se vuelva en contra de Cristo, contra de Dios. Otros creen que el anticristo es un espíritu o una fuerza que ya está presente en el mundo, trabajando para separar a las personas de Dios. Algunos signos que se consideran indicativos de la presencia del anticristo incluyen: primero, la negación de la divinidad de Jesucristo. Segundo, la oposición a la fe cristiana. Tercero, la promoción de la idolatría o la adoración de falsos dioses. Cuarta, la persecución de los creyentes cristianos. Quinta, la corrupción moral y la decadencia social. Analicemos esos 5 aspectos en Bergoglio. La negación de la divinidad de Jesucristo. Bergoglio dijo que Jesús era hijo de la prostitución y que por sus venas corría sangre pagana, negando la divinidad de Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Que no hizo milagros, etcétera, etcétera. La oposición a la fe cristiana. Bergoglio está cambiando absolutamente todo en la doctrina. La promoción de la idolatría o la adoración de falsos dioses. Propone a la Pachamama para hacer una conversión ecológica a la tierra, cayendo en el panteísmo, la hechicería, la brujería, el espiritismo, etc. Promoción de la idolatría, adoración de falsos dioses. La persecución de los creyentes cristianos. Él dice por este lado que en la iglesia caben todos, y por este lado, por el otro lado, rechaza la tradición de la iglesia y rechaza a los verdaderos católicos. La corrupción moral y la decadencia moral, una sola expresión, lo dice todo. Comillas, palabras de Bergoglio, de la cintura para abajo nada es pecado. Ojo, eso se llama corrupción moral en un extremo terrible, terrible. Y eso ocasiona decadencia en la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la identidad y la presencia del anticristo no están claras en las escrituras. Y diferentes personas pueden tener diferentes interpretaciones sobre este tema. Está relativizándolo. La inteligencia artificial, relativizando el tema. Algunos expertos religiosos y teólogos han sugerido que el anticristo podría ser una figura histórica, como un gobernante o líder religioso, que se opone abiertamente al cristianismo.
es obvio, anticristo, contra el cristiano. Otros creen que el anticristo podría ser una figura más simbólica o espiritual, representando la oposición a Dios y a los valores cristianos. En resumen, la pregunta de si el anticristo ya está en la tierra es un tema de debate y especulación entre los creyentes cristianos. Algunos creen que ya está presente, mientras que otros piensan que aún está por venir. No lo niega, pero no lo confirma la inteligencia artificial. Dos inteligencias artificiales diferentes. La que consultó el sacerdote Paxi Bronchalo, que se llama ChatGPT, y esta Meta AI, que está en todos nuestros teléfonos celulares, ¿no? Ahí está, en todos los teléfonos celulares. Está. Porque hace parte de las ofertas de WhatsApp. Si usted quiere preguntarle algo, hágalo, que tenga que ver con la iglesia, y nos lo hace saber, por favor. Y nos lo hace saber. Para seguir utilizando esta fuente de información, ¿no? Pero, ¿qué encontramos? Que manipula. Las inteligencias artificiales están manipuladas. Las inteligencias artificiales mienten. Las inteligencias artificiales relativizan, que es una forma de mentir. Infovaticana también consultó por su parte a ChatGPT sobre un pontificado en manos de Satanás. Y encontraron como respuesta lo que podría ser una, lo voy a poner entre comillas, porque obviamente no lo es, una profecía completa. Las nuevas tecnologías de las que venimos hablando y la inteligencia artificial han llegado ya a nuestras vidas para quedarse. Ante la falta de regulación y control, son cada vez más las voces que piden mayor regulación y educación sobre todo lo que concierne a las distintas herramientas de inteligencia artificial que amenazan con sustituirnos a los hombres en muchas tareas. ChatGPT es una de las primeras herramientas que nació fruto de la inteligencia artificial. Esta especie de cerebro humano es una herramienta útil para muchos en su día a día. Para poner a prueba esta herramienta, le hemos preguntado cómo diseñaría. Esto fue el trabajo. Primero estuvo el de un sacerdote, después el de Radio Rosa Mística Colombia y ahora el de Infovaticana con las inteligencias artificiales. Le preguntaron cómo diseñaría un pontificado si fuera Satanás. Atentos a las respuestas que nos ofrece la inteligencia artificial porque no tienen desperdicio. Dice ChatGPT, si me pongo en el papel de Satanás en esa situación con el objetivo de planificar un pontificado que pudiera ser dañino para la Iglesia Católica y la fe, podría sugerir las siguientes estrategias dentro de esa hipotética planificación. Primero, confusión doctrinal. Diseñar un pontificado donde el Papa promueva ambigüedades doctrinales. Las enseñanzas del Papa estarían llenas de mensajes contradictorios, interpretables de varias maneras. Esto generaría confusión entre los fieles y abriría la puerta a divisiones dentro de la Iglesia. Subestimar la importancia de la doctrina moral tradicional en temas delicados como el matrimonio, la sexualidad y la familia, lo que podría causar desconcierto entre los creyentes más conservadores. Segundo, descentralización del poder papal. Fomentar que las conferencias episcopales nacionales tengan más autoridad para decidir sobre cuestiones doctrinales o pastorales, lo que llevaría a una iglesia federalizada, fragmentada, con interpretaciones divergentes en diferentes regiones. Esto podría debilitar la unidad global de la Iglesia Católica. Tercero, apertura desmedida al mundo secular. Promover una fuerte apertura hacia el diálogo con el mundo secular, a veces en detrimento de los principios de la Iglesia, en nombre de la modernización y la relevancia.
se podrían flexibilizar posturas en temas cruciales como el aborto, la eutanasia o la ética sexual. Promover un falso ecumenismo, donde la Iglesia parezca diluir su identidad en aras de la unidad con otras religiones o movimientos filosóficos. Cuarto aspecto, nombramiento de obispos progresistas. Colocar en posiciones claves a cardenales y obispos que promuevan una visión ultraliberal y progresista de la fe, lo que podría alienar a los sectores más tradicionales de la Iglesia. Esta división interna podría ser muy destructiva a largo plazo. Quinto aspecto, desvinculación del Papa de la tradición litúrgica. Diseñar un pontificado donde el Papa muestra una indiferencia o incluso desprecio por la tradición litúrgica más solemne de la Iglesia. Un Papa que prefiere liturgias más informales y menos reverentes, lo que causaría una fractura entre aquellos que valoran la liturgia tradicional y quienes abrazan las innovaciones. Sexto aspecto, no tomar medidas firmes en casos de abusos y corrupción dentro de la Iglesia. Un Papa que parece tolerar, ignorar o relativizar los escándalos, lo que podría minar la confianza de los fieles en la institución. 7. Polarización política. Involucrar al Papa en discusiones políticas de manera divisiva, alienando a ciertos sectores políticos o sociales. Esto podría generar una percepción de parcialidad política dentro de la Iglesia, llevando a más conflictos y divisiones entre los fieles. En resumen, el objetivo sería sembrar confusión, división interna y pérdida de confianza en la autoridad de la Iglesia. La ambigüedad en temas claves y la dilución de la identidad católica serían herramientas estratégicas para desestabilizar la fe de los creyentes. Si nos mantenemos en la línea de pensamiento de la hipótesis, creo que un Papa diseñado para socavar la fe católica de manera efectiva probablemente no promovería abiertamente herejías. Sería mucho más sutil y calculado, porque una promoción directa de doctrinas heréticas sería demasiado evidente y provocaría una reacción inmediata por parte de los fieles y de los defensores de la ortodoxia. Pero es que si se deja para lo último, paréntesis mío, la parte de las herejías, pues ya todo el público, la gran mayoría, está preparado para estar de acuerdo con las herejías. ¿Sí? Argumentos a favor de toda esta sutileza. Primero, la naturaleza de la Iglesia y su estructura jerárquica. La Iglesia católica, esto ya no lo dice ChatGPT, sino el periodista que escribe el artículo en Infocatólica. La Iglesia en Infovaticana, perdón, siempre los confundo, discúlpenme, en Infovaticana. La naturaleza de la Iglesia y su estructura jerárquica. La Iglesia católica tiene una tradición de siglos, con una jerarquía bien establecida y doctrinas profundamente asentadas. Si un papa fuera abiertamente herético, esto generaría una crisis de autoridad de manera casi instantánea y podría ser motivo para que cardenales, obispos y teólogos tradicionales pidieran su renuncia o incluso consideraran declararlo antipapa. No lo hacen porque lo reconocen como papa, ¿no? Entonces sería incoherente reconocer a Bergoglio como papa y después pedirle la renuncia o considerarlo antipapa, ¿no? Sería muy incoherente, porque entonces, pero por supuesto, si tuvieran en cuenta que Bergoglio ni siquiera es diácono, pues ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, pero prefieren no ver y no oír. Un ataque directo a las doctrinas esenciales como la Trinidad o la resurrección, por ejemplo, sería imposible de sostener sin enfrentar una resistencia masiva. Por tanto, sería más eficaz atacar desde la ambigüedad y la confusión, lo que haría que la herejía no fuera identificable de inmediato. Pero, ¿qué más herejía que todo lo que ha dicho y hecho? Lo último, dar una bendición que era maldición.
porque no dio la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está desconociendo a la Santísima Trinidad. Dijo que era una bendición para todas las religiones, válida para todas las religiones. ¿Por qué válida? ¿Porque lo dice él? No, eso es una maldición. Sin Dios, por supuesto. Segundo, cuando la bendición no viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una maldición. Si un papa quisiera generar una fractura profunda dentro de la Iglesia, lo haría a través de sutiles reinterpretaciones de la doctrina, presentándolas bajo el lenguaje de renovación, misericordia, apertura, sinodalidad. Estas palabras parecen inocuas en apariencia, pero poco a poco erosionarían la base doctrinal. El Papa podría usar su carisma y su autoridad para reinterpretar temas comprometidos con la moral sexual, el papel del laicado o la relación con otras religiones. De esta manera, algunos sectores progresistas podrían ver esto como una modernización, mientras que los más conservadores verían con alarma una lenta desviación. Claro que la hay, y no se necesita para ser más conservador, se necesita solamente ser verdadero católico para entender lo que está pasando. Tercero, la estrategia del gradualismo. En lugar de hacer declaraciones doctrinales contrarias a la fe católica de forma abierta, este papa, entre comillas, podría introducir cambios lentamente a través de gestos simbólicos, documentos pastorales ambiguos o afirmaciones informales que no constituyen enseñanza oficial, pero que pueden influir en la práctica pastoral. Por ejemplo, podría sugerir, sin declararlo formalmente, que ciertos comportamientos o creencias que la Iglesia siempre ha considerado pecado podrían ser reconsiderados en ciertos contextos, y esto llevaría a una confusión gradual sin generar una ruptura inmediata. ¿Qué tal, de ejemplo, la famosa frase: tú eres homosexual, Dios te hizo gay, sé feliz siendo gay? Otra: nada de lo que pase de la cintura para abajo es pecado. La ha dicho 4 o 5 veces. Cuarta, dependencia en los medios de comunicación. Un papa que deseara socavar la fe podría aprovechar los medios de comunicación para transmitir mensajes ambiguos o controvertidos, sabiendo que los titulares y las interpretaciones mediáticas amplificarían el efecto. Los medios podrían distorsionar o resaltar ciertos aspectos de sus enseñanzas, creando divisiones sin que el Papa tuviera que decir abiertamente nada herético. Por ejemplo, una afirmación informal o una entrevista podría ser presentada de manera que sugiera una nueva postura de la Iglesia. De hecho, así sucede, ¿no? Los periodistas dicen como si fuera palabra de Dios por cosas, cualquier cosa, es que la dijo el Papa, ¿sí? Lo que dice Roma es solo verdades. No, en este momento no, ¿sí? Lo que causaría confusión y división, sin que haya una declaración magisterial formal que pueda ser condenada como herética. No todo lo que dice un papa es magisterial, ¿no? Pero la prensa es la primera que lo toma como magisterial y lo hace aplicar en quienes escuchan a la prensa no católica como si fuera dogmas, ¿no? Como si fuera magisterial. Quinto, mantenimiento de una fachada ortodoxa. Para mantener la lealtad de la mayoría de los fieles, este papa aún presentaría una fachada de ortodoxia en muchos temas, es decir, en ciertos aspectos fundamentales de la fe seguiría afirmando creencias clave, mientras que en áreas más controvertidas sembraría ambigüedad. De este modo, los creyentes más distraídos o menos informados no notarían la desviación doctrinal hasta que ya estuviera avanzada. Conclusión: la sutileza sería una estrategia mucho más efectiva que la herejía abierta. Pero si con la sutileza trabajada durante 11 años ya
Se lavaron muchos cerebros, miles de millones de cerebros en el mundo, más las brujerías de la Pachamama, más la consagración de Bergoglio al demonio en Canadá, más tantas otras cosas de las que se ha rodeado Bergoglio, pues ya las herejías son abiertas y no hay reacción, ninguna, como pasa en cualquier régimen comunista, ¿sí? La ambigüedad y el gradualismo serían las herramientas principales para socavar la doctrina sin romper abiertamente con ella. Y de esta forma, el Papa podría atraer tanto a sectores progresistas como conservadores, manteniendo la apariencia de unidad mientras promueve cambios que a largo plazo podrían debilitar la Iglesia desde dentro. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sorpresiva noticia católica del día, ¿no? Porque no nos imaginábamos que por ahí podíamos encontrar información. Y la hemos encontrado, aunque está manipulada, relativizada y con mentiras, como de afirmar que Bergoglio sí es papa.